Bueno, a partir de estos hallazgos nosotros empezamos a estudiar los materiales y montamos una exhibición temporaria en el Museo Etnográfico y Colonial de acá de la ciudad. Y hoy esta muestra está montada hace unas semanas y hoy vamos a hacer una presentación oficial, digamos, con una charla en el lugar de la muestra, que vamos nosotros los que excavamos, digamos, vamos a explicar cómo fue todo el proceso y mostrar los materiales encontrados y de qué se trata, digamos, parte de nuestra historia de la ciudad, ¿no es cierto? Como una suerte de guía, Gabriel, ahora en este momento queremos saber qué es lo que se encontró puntualmente y qué es lo que va a poder observar la gente que visite el Museo Etnográfico y conocer de todas estas piezas. Bueno, lo que se encontró son restos que tienen que ver con el fines del siglo XVII, un pozo, específicamente un pozo de basura de fines del siglo XVII, que esto es, apenas se mudó la ciudad desde Santa Fe la Vieja. Recordemos que en 1660 la ciudad se muda de Santa Fe la Vieja, que está en la localidad de Callastá, hacia este emplazamiento. Bueno, y este pozo de basura es de una de esas viviendas coloniales de ese momento, digamos, de momentos posteriores. Es el primer hallazgo que hacemos de esa época en nuestra ciudad. Y otro pozo de basura que ya es posterior, es de fines del siglo XIX, pero que tiene muchísima vajilla y diferentes tipos de objetos de uso personal, bebidas, medicinas, frascos medicinales, que nos hablan también de las prácticas de consumo de ese momento en ese sector, en el barrio sur de la ciudad de Santa Fe. Gabriel, a ver, si bien uno observando, seguramente los especialistas dicen, bueno, esto que encontramos es tal objeto, este es otro, se sabe el tiempo y cuál es el origen, pero ¿se sabe la clase social de, por ejemplo, las personas que lo estuvieron utilizando en su momento? Bueno, para el pozo de basura colonial es interesante porque tenemos, por ejemplo, mucha cerámica indígena. En Santa Fe colonial convivían españoles, criollos, indígenas, africanos, esclavizados, y vemos que cuando se traslada a Santa Fe sigue habiendo presencia de estos grupos sociales, que los indígenas estaban subordinados a las familias españolas principales, lo mismo que los esclavos. Entonces, bueno, nos habla un poco de la desigualdad social de ese momento. Y en el caso del siglo XIX, bueno, tenemos una vajilla muy interesante, pues vajilla de uso diario y de lujo. Tenemos cosas de loza inglesa, que era muy habitual en esa época, de porcelana, que son las cosas que también se van heredando de familia en familia, de la abuela, toda la vajilla de la abuela, esa que se cuida, porque es muy valiosa. Bueno, también esas cosas dan pauta porque eran un símbolo de estatus social también, tener toda esa vajilla inglesa, ¿no? Me imagino, Gabriel, ¿no? el valor que tienen todos estos elementos, tanto históricos como también culturales, pero queremos saber cómo es todo ese proceso desde que el arqueólogo llega al lugar donde se descubren estos objetos hasta que efectivamente se realizan todos los tratamientos y se pueden exhibir hoy, en el día de hoy, digamos. Bueno, en este caso se trata de lo que llamamos arqueología urbana, que es distinto a cuando uno hace arqueología en un ámbito rural o en las islas, donde hay muchos sitios arqueológicos. En este caso era en el ámbito de una obra pública, donde el Ministerio de Innovación y Cultura y el Ministerio de Obras Públicas, la Junta de Estudios Históricos, gestionaron la posibilidad de que podamos excavar mientras seguía la obra, en estos lugares puntuales. Y a medida que íbamos excavando, íbamos llevando todos estos objetos que encontrábamos al Museo Etnográfico. Ahí tenemos los laboratorios, y después sigue todo el proceso que va desde la limpieza, la clasificación de los objetos, ver, como decías vos, de qué época son cada uno, compararlos con otros hallazgos en otros lugares, en Santa Fe la Vieja, en Buenos Aires, en la misma ciudad de Santa Fe. Y ese es un proceso que continúa, digamos. Pero decidimos montar la exhibición en este momento, a pesar de que el proceso de investigación continúa, porque es un hallazgo
único, digamos, en la ciudad, que está en el centro de la traza histórica de la ciudad, y nos parecía importante que la gente lo pueda ver, ¿no es cierto? Me quedo con esa parte. Uno dice la traza histórica y analiza y dice, bueno, el sur de la ciudad es el lugar que primero se ha urbanizado, el de los primeros edificios históricos. Ahora bien, hay en otros lugares de la ciudad, por ejemplo el norte, donde se pueden encontrar objetos de estas características, o no es una posibilidad. Se pueden encontrar cosas de otras características. Hace unos cuantos años, por ejemplo, excavamos un sitio indígena prehispánico en la costanera, enfrente de la tecnológica. Cuando estaban construyendo las veredas, los senderos, eso, apareció un sitio indígena que nos habla de un momento anterior a la instalación de la ciudad. Pero bueno, en el sur tenemos la parte más antigua desde que la ciudad se emplazó. Pero en otras partes de la ciudad tenemos del siglo XIX, de principio del siglo XX, también puede haber hallazgos importantes. Acá la facilidad que nos da es que la basura se tiraba en los patios de la vivienda, o se reutilizaban pozos de agua, pozos negros para usarlos como basureros. Entonces encontramos todo junto en ese lugar. Una vez que la basura se empezó a tirar en otros lados, es distinto, más difícil identificar de dónde provenían. Gabriel, la región en general presenta estas cualidades, ¿no? De poder encontrar hallazgos arqueológicos. Bueno, hay un museo de arqueología en Santo Tomé, bueno, Cayastá, por supuesto, es el centro principal. ¿Qué importancia reviste esto, ¿no? Esta cualidad arqueológica que tiene la región? Bueno, un poco para dar la pauta, que en Santa Fe también hay muchos sitios arqueológicos de distintas épocas, desde los primeros de los habitantes originarios, de hace 3.000, 8.000 años en el sur de la provincia. Un sitio muy importante como el de Santo Tomé, a partir del cual se hizo el Museo Municipal. Y sitios históricos, es decir, que la arqueología en Santa Fe se puede hacer desde los pueblos originarios hasta el siglo XX. Todas las sociedades van dejando cosas, materiales que se consumen, que se usan y que quedan y que pueden ser estudiadas por los arqueólogos. Así que en ese sentido es importante también la preservación de los lugares, de los pocos lugares que quedan en la ciudad de Santa Fe, porque las ciudades van creciendo sobre sí mismas y van destruyendo lo anterior. Entonces aprovechar aquellos lugares donde quedan todavía registros materiales del periodo colonial o de periodos posteriores, para poder excavar y estudiarlos, ¿no es cierto? Imagino, Gabriel, ¿no?, como arqueólogo, ¿no?, y teniendo tan incorporado esta cuestión histórica y de nuestros antepasados y de nuestra cultura, la emoción que debes tener en el sentido de contarle, por ejemplo, a los más chicos, a los que van de las diferentes escuelas de Santa Fe a visitar el Museo Etnográfico y poder conocer un poco de nuestra historia. ¿Qué reflexión te deja esto como profesional de la arqueología? No, bueno, un poco la satisfacción del lugar donde yo vivo, poder aportar desde mi profesión a la historia de mi ciudad, de mi región. Me parece que eso, en lo personal, es lo que más resalto, digamos, lo más importante. Y después la posibilidad de que las instituciones como el Museo Etnográfico y las instituciones culturales puedan aportar a la preservación del patrimonio y al estudio y el conocimiento de nuestra historia, ¿no? Gabriel, como para cerrar, queremos saber qué papel, qué importancia le dio el gobierno de la provincia y del municipal a estos hallazgos. ¿Los apuró los ritmos de la obra para poder trabajar ustedes con tranquilidad? ¿O fue muy calmo, tuvieron todo el tiempo necesario para llevar adelante su labor? No, hubo una gestión del Ministerio de Innovación y Cultura y bueno, hay legislaciones para este tipo de casos y pudimos trabajar durante 2 meses. Excavando estos 2 pozos de basura. La empresa también que está a cargo de la obra colaboró permanentemente, así que bueno, por suerte es un hallazgo que esperemos que sea el primero de otros que pueda haber en la ciudad, ¿no es cierto? Y que sigamos conociendo nuestro pasado. Así es. Gracias, Gabriel, un placer. Muchas gracias. A ustedes. Gracias. Muy bien. El arqueólogo Gabriel Cocó nos visitó, invitando a toda la comunidad hoy a partir de las 7 de la tarde a conocer un poquito más de nuestra historia. Qué interesante, la verdad que